Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué placer, qué honor poder reunirnos nuevamente en este espacio. Es un grato y agradable rato el que paso aquí en este estudio, en esta oficina, leyendo, estudiando, preparando el material para posteriormente poder compartirlo con ustedes que se muestran interesados a través de las semanas, de los meses y ojalá que de los años, ¿no? Porque nos resta ciertamente una cantidad de años para poder cubrir nuestro objetivo, que es abordar y estudiar el libro de Apocalipsis, lo cual es mucho decir ya, ¿no? Estudiar el libro de Apocalipsis de la Sagrada Escritura es un desafío mayor. Pero lo cumpliremos. Dios mediante, llegaremos a ese objetivo. En algunos años estaremos en condiciones de poder abordarlo ya con un trasfondo, con unas nociones aprendidas, fundamentales, y seguramente eh, nos deje el estudio de Apocalipsis en estas condiciones unas nociones mucho más nítidas y unos efectos más duraderos de lo que sería abrir Apocalipsis en el capítulo 1 y tratar de explicar de qué viene la cuestión. No se puede, no se puede. Con ningún libro de la Biblia debería hacerse eso. Todos los libros pertenecen a un contexto histórico, cultural, literario, y hay que tomarlo con la debida seriedad, o al menos intentarlo, ¿no? Al menos intentarlo. Vamos a tener hoy el estudio en la lectura de Mateo. Estamos en el capítulo 24. Es un capítulo, junto con el capítulo 25, muy controvertido, muy especial. Es el discurso, la extensión de palabras de parte de Jesucristo más larga de todo el Nuevo Testamento, junto con Mateo capítulos 5, 6 y 7. Es probablemente en importancia por el tema mucho más trascendente, más actual, diría, que lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús enseña básicamente las leyes del reino que estaba ofreciendo a Israel, y en Mateo 24 y 25, como consecuencia de que Israel rechaza ese reino y el reino es suspendido, Jesús hace alusión al fin de este sistema y a la venida de Cristo por segunda vez a la tierra en gloria de manera visible, con el propósito de establecer definitivamente ese reino que en su primera venida fue rechazado por Israel. Entonces, este pasaje en el cual tímidamente estamos tratando de penetrar es muy importante y por supuesto que lo vamos a volver a abordar más de una vez en los estudios relacionados con escatología. Son pasajes recurrentes de la Escritura en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 13, Mateo capítulos 24 y 25, son pasajes proféticos con un tono escatológico y debemos tenerlos siempre como un marco de referencia importante para esta materia. Antes de comenzar, permítanme que les lea un breve editorial que he preparado con motivo de lo que vamos a tener hoy en Mateo 24. Oráculos ambiguos versus revelación precisa.
¿Qué diferencia hay entre la adivinación de los antiguos oráculos paganos y la revelación profética de Jesús en Mateo 24 y 25? Pensemos en los oráculos más famosos de la antigüedad. Creso, rey de Lidia, consultó al famoso oráculo de Delfos antes de atacar Persia. La respuesta por parte del oráculo fue: si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Ambigua la respuesta, ¿verdad? Bueno, Creso pensó que vencería, pero el imperio destruido fue el suyo. Temístocles, otro caso, frente a la invasión persa, consultó el oráculo y de él oyó: confía en las murallas de madera. Un término ambiguo porque las murallas de madera no existían bajo ningún concepto. ¿A qué se refería entonces el oráculo? Fortalezas, barcos. Temístocles interpretó que se refería a la armada, a los barcos, y por suerte acertó en el enfrentamiento. Alejandro Magno viajó a Egipto, al oráculo de Amón, en el desierto para saber su propio destino. La respuesta fue un halago. Hijo de Amón, te espera la grandeza. Bueno, vamos a decir que Alejandro en esa época ya era Alejandro. Ya prácticamente había conquistado todo. Estaba al final. A ver, no estaba revelando nada que no se supiera en el mundo conquistado por Alejandro. Que Alejandro lo esperaba la grandeza. ¿No? Bueno, no fue muy elocuente, fue más bien halagador el oráculo. Pero nada preciso, nada verificable, nada concreto como eslogan de campaña política, ¿no? Estas frases que suenan bien, pero son vacías. Los oráculos, podríamos leer una docena de oráculos de Grecia, etcétera, que realmente son todos muy similares. Los oráculos se especializaban en esto, en respuestas vagas, elásticas, ambiguas, que servían sin importar demasiado el resultado, ¿no? Así funcionaba. Si en la antigüedad había algo claro que se daba por entendido, era que ningún oráculo hablaba con precisiones. Ahora comparemos esto con Jesús en Mateo 24 y 25, que es consultado por los discípulos, quienes les abordan y le hacen 3 preguntas. Él respondió de manera tan extensa y tan detallada que este pasaje se ha convertido en el discurso escatológico más extenso y detallado de todo el Nuevo Testamento, acerca del fin del sistema mundial tal como se conoce. Si tomamos, para hacer una breve comparación, si tomamos todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 y 25 como respuesta a las 3 preguntas de los discípulos, estamos hablando de unas 2000 palabras en total. Es decir, cerca de 700 palabras dadas en respuesta por cada una de las 3 preguntas. Nada de ambigüedades, extensión y precisión. A igualdad de pregunta, la respuesta de Jesús
es unas 75 veces más extensa que la de un oráculo clásico. Jesús no respondió con acertijos ni con frases abiertas. Él dio precisiones nítidas, claras. Habló de señales muy concretas. Habló de tiempos cronológicos. Habló de advertencias explícitas. Utilizó parábolas claras. Habló de guerras. Habló de persecuciones. Habló de la persona del anticristo. Habló de falsos profetas. Habló de la predicación del reino a todo el mundo. Habló de la gran tribulación. Y habló de su regreso visible por todo ojo. No es un oráculo que se adapta a lo que pase. Es el Señor de la historia anunciando lo que va a pasar. Preciso, extenso y profético. Y todo aquel que escucha y entiende sus palabras no queda confundido. Los discípulos preguntaron y quedaron advertidos por esta expresión. Mirad, os lo he dicho todo antes. Mateo 24, 25. Bienvenidos al estudio de Mateo. Bueno, bienvenidos amigos, bienvenidos. El escándalo judío. En este pasaje que vamos a tocar hoy en Mateo 24, Jesús profetiza que en el fin de los tiempos, y se refiere a tiempos aún futuros a los que estamos viviendo, muchos se escandalizarán. Muchos se escandalizarán. ¿Por qué? Por el tenor de las cosas que van a acontecer, que van a ocurrir. Muchos se escandalizarán. ¿A qué muchos se refieren? Se refiere Jesús en ese pasaje. Claramente habla del contexto judío, de la nación judía, del pueblo judío, que en el fin de los tiempos, al ver cómo se levantan falsos cristos, no está hablando del tiempo actual, está hablando del tiempo posterior al de la iglesia. El tiempo de la iglesia aún no termina, pero en los tiempos en los cuales llegará todo el programa o la agenda narrada en el libro de Apocalipsis, el pueblo judío sufrirá una purificación por parte del Dios soberano que formó al pueblo de Israel de la descendencia de Abraham. Estamos hablando de la descendencia física de Abraham. Y el pueblo pasará por diferentes apremios, necesidades, persecuciones, y muchos se escandalizarán. Mateo es el libro del escándalo judío. Yo a esta altura no tengo ninguna duda. Ojalá pueda en algunos años presentar una tesis adecuada basada en Mateo. Me encantaría, hasta tengo un borrador, pero lo presentaría como una tesis hoy mismo y la podría defender acerca de esta precisa expresión. El escándalo judío está narrado allí en las páginas de Mateo. ¿A qué se refiere o cuál es el eje de todo ese escándalo? Es muy simple. Jesús, proclamándose como Mesías ante su pueblo, generó escándalo. El pueblo lo rechazó. El pueblo no aceptó bajo ningún término de que él pudiera ser el Mesías. El pueblo quería otro Mesías. Jesús, el verdadero Mesías, se presentó ante el pueblo y el pueblo se escandalizó.
lisa y llanamente. Este escándalo sigue pesando, sigue gravitando sobre la descendencia física de Abraham hasta el día de hoy, y así lo será hasta... Me viene a la mente un pasaje dicho por Jesús a los judíos: hasta el día en el que digáis, dijo Jesús a los judíos, Hosana en las alturas, gloria a Dios, el que viene en las alturas. Es un pasaje profético que hace alusión al tiempo en el cual Israel verá descender a Cristo al final de la tribulación del cielo, e Israel estará glorificando a Jesucristo. No habrá ninguna duda para ese entonces de que Jesucristo es el Mesías. Estará descendiendo en gloria con sus santos ángeles y acompañado de su iglesia redimida, iglesia que está formando hoy. Y es un pasaje profético que buscaba su cumplimiento en la primera venida de Cristo y que no se dio por la dureza del pueblo de Israel, pero que tendrá su momento histórico en el tiempo en el cual Él vendrá en su segunda venida. Y como dice el apóstol, su segunda venida sin relación con el pecado, haciendo alusión a la primera venida de Cristo a este mundo, en la que Él pagó el precio del rescate de los redimidos. Entonces, bueno, me gustaría pasar brevemente primero al PDF para leer algo acerca de lo que habíamos dicho en la última oportunidad. Tenemos acá a profecía sobre la destrucción del templo, cosa que tratamos en el video anterior de Mateo. Dice en esta parte del texto 3 preguntas hicieron los discípulos. 3 preguntas hicieron los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción de la ciudad y del templo. Esto lo vimos en el video anterior. Y la respuesta más explícita a esta pregunta está incluida en Lucas 21, 20 al 24. Los evangelios se complementan para una mejor comprensión de la revelación para los creyentes de la iglesia, ¿no es cierto? Otra pregunta hecha por los discípulos es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y cuando hablamos de la señal de su venida, hay que diferenciar entre la equivocación de la iglesia muchas veces, la equivocación de los creyentes y lo que dice la Escritura. Los creyentes de la iglesia están instruidos en cuanto a que Cristo vendrá por la iglesia. Y muchas veces, cuando los creyentes hacen referencia a esta pregunta que hicieron los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida?, los creyentes, los cristianos, creen que Jesús va a responder a las señales antes del rapto. Pero la respuesta a esto es muy simple. Los discípulos, en su contexto, no estaban preguntando por ningún tipo de arrebatamiento, porque primero, el rapto aún no había sido revelado. El rapto fue revelado por el apóstol Pablo mucho tiempo después. Y segundo, los discípulos tenían una mente totalmente mesiánica, y cuando hablan a Jesucristo y preguntan qué señal habrá de su venida, están hablando de su venida en gloria para reinar como se esperaba que hiciera el Mesías. Entonces es muy simple entender qué están preguntando los discípulos en cuanto a su venida si no nos salimos del contexto. El contexto pone ciertos límites para que no preguntemos pavadas. Tercera pregunta:
que señal habrá del fin de siglo. Este término que en contexto hace referencia al fin de una era, porque como hemos dicho anteriormente, la venida de Cristo en gloria supone un nuevo inicio a nivel global, a nivel universal. Entonces su venida supone el fin de un sistema, el fin de una era, el fin de un periodo de tiempo que ha estado en tensión esperando el cumplimiento de su venida. La respuesta está a estas dos preguntas y en parte a las tres preguntas en Mateo 24, 4 al 34, y después se extiende Jesús en Mateo 25. Hemos leído esto ya, lo voy a pasar de largo. De hecho, si quieren leer este texto va a estar en la descripción del video completo, o al menos hasta donde los 5.000 caracteres que se pueden incluir en la caja de descripción nos dé. A veces no se puede copiar mucho, ¿eh? Yo tengo la intención a veces de pegar grandes extensiones. No hay nada. Por eso digo que hay quienes estén interesados en obtener más detalle de esto, simplemente con dejar una nota en los comentarios. Yo me ocupo de hacerles llegar la información que desee y que esté disponible. Entonces hoy vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a pasar de aquí. Si ustedes quieren leer un poco más para entrar en contexto, simplemente con poner pausa o leer la descripción, pueden leer todo lo que está escrito aquí por el Dr. Unger, que es excelente. Excelente el resumen que hace de los acontecimientos que tratan sobre la tribulación. Y entonces antes de ir a la Biblia, que la tengo aquí, vamos ahora a estar en la Biblia, me gustaría mostrarles una especie de esquema que nos va a ayudar a posicionarnos cronológicamente. Miren, es un esquema que he hecho de la manera más simple, más abreviada y menos cargada para que ustedes puedan entender algunas cosas que vamos a ir mencionando o nombrando en relación a este gráfico. Si ustedes ven, la línea horizontal representa la línea de tiempo cronológico y está marcada por una primera flecha que baja desde arriba, una flecha vertical que desciende, que marcaría un evento que sería la primera venida de Cristo. La flecha de la izquierda arriba, la flecha negra, marca un evento histórico que es la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo, aunque nos cueste entenderlo, cumplió el mayor porcentaje de las profecías del Antiguo Testamento predichas en cuanto al Mesías, al ungido de Dios. De esto podríamos hablar largamente, pero con la primera venida de Cristo al mundo, el mayor porcentaje de escrituras proféticas referidas al Mesías fue cumplida. Resta una pequeña fracción de profecías que serán cumplidas a partir del momento en el cual Dios traiga los juicios a la tierra. La flecha, como ustedes pueden ver en el gráfico, la flecha que está en el otro extremo derecho, arriba, representa la segunda venida de Cristo. Ahora bien, si uno toma como punto de partida la primera venida de Cristo con esta línea vertical que corta la línea histórica, ustedes verán que el periodo de tiempo comprendido entre la primera venida de Cristo y esta flecha amarilla o dorada que sube aquí en esta parte,
Este es el periodo de tiempo comprendido en la historia de la Iglesia. El tiempo de la historia de la Iglesia, más o menos, por ser un poco esquemático, transcurre desde la primera venida de Cristo. En realidad, técnicamente, Cristo ofrece el reino a Israel, el reino es rechazado, Israel es dejado de lado y llega el tiempo de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, posterior al tiempo en el cual Jesús ya había resucitado, había ascendido, habían pasado muchos días y llega entonces el día de Pentecostés y desciende el Espíritu Santo y la iglesia es bautizada en un espíritu, Comienza la era de la iglesia y la iglesia empieza a desarrollarse a lo largo de estos más o menos 2000 años de historia. El fin de la era de la iglesia, según el Nuevo Testamento, según lo que entendemos, está marcado por el arrebatamiento de los creyentes. Esto está representado en el gráfico con la flecha dorada que sube, ¿no?, de manera ascendente para representar la salida de la iglesia o de los creyentes de la iglesia que estén en este mundo. Seremos arrebatados. El apóstol Pablo dice, no todos dormiremos, se refiere a la muerte física, pero todos seremos transformados. Y habla acerca del arrebatamiento en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, 18. Habla acerca del rapto como un evento sobrenatural en el cual Cristo tomará con autoridad, por fuerza, a los creyentes que estén vivos. Los cuerpos de los creyentes que hayan muerto serán transformados, los creyentes que hayan muerto serán resucitados, y nosotros seremos arrebatados en las nubes, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos. El rapto pone fin a la era de la iglesia. Inmediatamente después del rapto, señalado en el gráfico con la flecha dorada que sube, comienza un periodo de 7 años, que es el periodo que está marcado por las dos liñitas horizontales, que tiene una línea dorada en el medio, una línea amarilla en el medio que lo divide. Este periodo de 7 años, que está justo ahí arriba mío, con la división ahí en el medio, este periodo de 7 años es el periodo dentro del cual se desarrolla todo lo narrado en el libro, no todo, pero mayormente lo narrado en el libro de Apocalipsis. Hay cosas que Apocalipsis menciona que acontecen después de esos 7 años, pero la mayor parte de la narración del libro de Apocalipsis corresponde a estos 7 años que transcurren, atención, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, marcado con la flecha de la derecha descendente. En la segunda venida de Cristo, Cristo desciende en las nubes con la iglesia para establecer el reino, juzgar primero las naciones vivientes que estén en la tierra al final de Apocalipsis y separar creyentes de no creyentes. Se ve claramente este juicio en Mateo 25, e inmediatamente establece el reino y comienza el reino en la tierra. Este periodo de 7 años, que está dividido por una flechita, una liñita roja en el medio, la Biblia hace alusión de diversas maneras en Apocalipsis a que este periodo de 7 años está dividido en 2 partes iguales de 3 años y medio. La primera parte es un periodo relativamente tranquilo, en la cual el anticristo no se muestra como una amenaza, sino como un político diplomático que soluciona grandes problemas acontecidos por el caos posterior a lo que supone el arrebatamiento. Los primeros 3 años y medio son de relativa tranquilidad en la tierra, pero algo ocurre justo en la mitad de esos 7 años
Y es precisamente algo que va a hacer referencia a Jesucristo en Mateo 24, que es que el anticristo se saca la careta y se proclama Dios y exige a todo el mundo que le adore. Este evento es un acontecimiento disruptivo dentro de la política del anticristo, porque él viene mostrándose de una manera y de golpe hay un quiebre en esa política que viene trayendo, en esa política de diplomacia, ¿no?, que se caracteriza por los primeros 3 años y medio, pero hay un gran quiebre a la mitad de esos 7 años que tiene que ver con el hecho de que Dios envía al arcángel Miguel y obliga a Satanás y a sus ángeles a descender a la tierra, y la escritura nos dice que Satanás desciende con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo antes de que llegue Jesucristo, y entonces apresura a Satanás las cosas y el anticristo se ve obligado, forzado, a tomar el trono por la fuerza. Y es cuando se proclama, entra en el templo en Jerusalén, se proclama a Dios, exige un culto a su persona, y entonces hay una ruptura política, hay una ruptura a nivel global, y en ese momento además comienzan los juicios enviados por Dios en relación a lo que Jesús denomina en Mateo 24 la gran tribulación, cual no ha habido ni habrá jamás en la historia. En esas palabras Jesús se refiere a la segunda mitad de estos 7 años. Lo que estamos leyendo, lo que Jesús está hablando, tiene referencia y relación a lo que ocurre dentro de esos 7 años. Todo lo que Jesús responde son preguntas que apuntan a la preparación de Israel previa a la segunda venida de Cristo y cómo el mundo y también Israel padecerán ese juicio de purificación que vendrá de parte de Dios en ese periodo. Nada de lo que Jesús dice en Mateo 24 y 25 tiene relación con la iglesia. Los judíos preguntan acerca de su venida como Mesías, acerca de las señales antes de su segunda venida, no del rapto. Acuérdense que el rapto no está en la mente de los apóstoles en ese momento, ni siquiera saben que va a haber un rapto de la iglesia porque Pablo todavía no habló nada de eso. Entonces los judíos preguntan cosas relacionadas con esta cuestión que está entre las dos líneas que ustedes ven ahí, después del rapto. Especialmente más relacionado con la segunda mitad, que es la más severa, la más dramática, la más drástica. Este periodo termina con la segunda venida de Cristo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en la lectura de la Escritura hoy. Hemos leído en Mateo, hemos leído hasta Mateo 24:8. Hasta aquí hemos leído la vez pasada. Lo voy a leer rápidamente para que entremos más o menos en clima, ¿no? Respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Acuérdense que esto no está pasando, no ha pasado, y Jesús está apuntándole a eventos que van a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Los creyentes que enseñan, que tienen la responsabilidad de enseñar estos pasajes, no se equivoquen, vean el contexto. Las personas que hoy en día, escasas, se levantan diciendo que son el Cristo, nadie las tiene en serio,
no están engañando a Israel, lo he dicho. Nadie está diciendo claramente yo soy el Cristo en nuestro tiempo, en la actualidad, 2025. Estos pasajes no son para este tiempo. Estos pasajes son para el tiempo de la gran tribulación, para el tiempo del Apocalipsis, posterior al arrebatamiento de la iglesia, de los santos, de los creyentes. Pero en ese tiempo, en el contexto en el cual el anticristo estará compitiendo en un sentido, y ya veremos más adelante en qué sentido, por seducir a Israel, muchos vendrán a Israel, porque este es un contexto en el cual Jesús le está hablando a los judíos y este pasaje aplica a los judíos. Esto es profecía para el pueblo de Israel en tiempos apocalípticos, ¿no? Entonces Jesús le dice a ellos, a los judíos, cuidado, muchos vendrán en mi nombre, y los únicos que están interesados en el nombre del Mesías son los judíos. Esto debería bastar como prueba para darnos cuenta a quién le está hablando Jesús en este contexto. Y a los judíos se le dirán, yo soy el Cristo, y a muchos judíos engañarán. No nos salgamos del contexto. Además de esto, Jesús dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Esto sí que es lo que vemos hoy, que el mundo se está preparando para entrar en una etapa de conflictos bélicos a gran escala. Es lo que venimos viendo los últimos 3 años en Eurasia. Y no voy a entrar más en detalle, pero vemos que esto se está preparando hoy día. Oiréis de guerra, de rumores de guerra, esto dentro de la tribulación. Imagínense que ya en nuestros días la plataforma bélica, ¿no?, que va a sacudir el mundo de acá en adelante es la guerra, es el idioma de la guerra. A mí me llama mucho la atención los mejores especialistas que se puede escuchar hoy por hoy de manera pública. Están de acuerdo todos, y es muy triste para ellos porque lo admiten, que el mundo ha entrado en una fase de violencia y de guerras que nos va a tener sometidos durante años y probablemente décadas de aquí en adelante. Abiertamente, potencias como Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Turquía, sin ir más lejos, la semana pasada Alemania, el mes pasado Inglaterra, hablan de que se están preparando para una gran guerra para el año 2030. No hay lenguaje diplomático. Esto es lo que declaran los voceros oficiales de estas potencias, que se están preparando para una guerra más o menos en el 2030. Porque, a ver, ¿por qué la guerra no empieza antes? Bueno, porque claramente cuando uno escucha a los analistas militares que saben, ellos dicen, están preparándose para el 2030 porque es el tiempo que les lleva producir la munición, el reclutamiento de soldados, las estrategias, producir los misiles y todo el arsenal necesario para hacer una guerra de esas dimensiones. Llevaría más o menos unos 4 o 5 años preparar todo lo necesario para una guerra como la que quieren hacer. Por eso están hablando del 2030, porque si tuvieran ya los medios, ya la hubieran empezado a gran escala. De hecho, la guerra de Ucrania y Rusia es una guerra a gran escala. Estas guerras y rumores de guerras que serán parte de la realidad posterior al rapto son sin dudas las que se están preparando en nuestro tiempo presente. Jesús le dice a los judíos, miren que no se turben por estas cosas, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Esto significa, este será el curso natural y previsible
que tomarán el fin de los tiempos. Bueno, está dicho en otras partes de la Biblia, ¿no? Que ya prevén que el carácter del hombre se desatará en ira, en violencia y en guerras al fin de los tiempos. Entonces, Jesús tiene previsto intervenir, pero el hombre tiene su voluntad y al hombre nadie le dice claramente, ¿no? Vemos el reflejo de la realidad, la cantidad de gente que muere por la guerra. El hombre hace lo que hace. Un día va a dar cuentas de lo que hace. Ese día parece que se aproxima. Pero bueno, esto hay que tomarlo como las reglas del juego de este mundo perverso. Esto es necesario, que todo esto acontezca. Dios ha revelado que está en contra de todo eso. Está claramente definido en la Escritura el carácter moral de Dios, lo que Dios espera del hombre. Ok, el hombre dará cuenta de sí. Estas características de violencia a nivel de potencias, de imperios militares, no denotan el fin en sí, sino que denotan una cercanía de la segunda venida de Cristo. Jesús dice, estas son las señales, ustedes me preguntan por las señales antes de mi venida, antes del fin de la era. Bueno, estas son las señales, aún no obstante, no es el fin. Apocalipsis nos revela cómo es el desenlace de esos últimos 3 años y medio antes que regrese Cristo. Jesús aporta, en contraste con los oráculos, ¿no? Con los oráculos griegos, egipcios, babilónicos, ok. En contraste con esos oráculos, Jesús aporta constantemente detalles y detalles y detalles. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres como consecuencia del enfrentamiento. Las guerras siempre traen hambre porque las economías de guerra siempre hacen uso de los recursos de los pueblos y los pueblos son hambreados porque los dirigentes de las potencias invierten toda su riqueza en armamento. Como consecuencia de eso y de la destrucción propia de la guerra, Jesús prevé diciendo, miren, en esa época va a haber hambres, pestes lógicas, ¿no? Son todos síntomas de la guerra, pero agrega algo más que aparece aquí como terremotos en muchos lugares, y esta frase, si ustedes recorren el libro de Apocalipsis, van a ver que aparecen también, repetido en Apocalipsis, el momento en el cual Dios, de forma vertical, comienza a traer juicios que conmueven a todo el planeta, a todo el planeta. Estos terremotos en muchos lugares se ubican cronológicamente al final de la gran tribulación. De hecho, los últimos 3 años y medio, antes que venga Jesucristo por segunda vez y establezca su reino, están signados por grandes tragedias y acontecimientos y hecatombes apocalípticas a nivel global. Y mucho de esto tiene que ver, si uno pasa tiempo leyendo un poquito nomás de la tectónica de placas, los terremotos son precisamente lo que hace que exploten los volcanes y lo que genera los grandes tsunamis, los grandes movimientos masivos de agua oceánica, ¿no? Todo exactamente lo que dice Apocalipsis. Jesús está hablando de ese tiempo que apunta ya al momento previo a su segunda venida a la tierra. Todo esto, dice Jesús, será principio de dolores. ¿A qué se refiere? Bueno,
todo esto. Los engañadores que hablarán en nombre de Cristo, en tiempos del anticristo, las naciones que se levantarán unas contra otras, las guerras y los terremotos en muchos lugares. Todo esto será principio de dolores. Si a mí me preguntaran cuál es el dolor mayor, porque si esto se caracteriza como principio de dolores, claramente se está apuntando a un dolor final, ¿no? A un dolor mayor, supremo, al cual va a estar expuesta la humanidad en tiempos de Apocalipsis. Me imagino que la gente querrá saber cuál es el dolor principal en relación a este principio de dolores. El dolor póstumo, final, postrero, es el dolor que genera la segunda venida de Cristo, el hecho de que Cristo desciende del cielo a la tierra. Apocalipsis dice que las naciones se lamentan, y por naciones se refiere a los seres humanos rebeldes a Cristo, y más específicamente hablando en términos de Apocalipsis, a los que se unen al anticristo para perseguir a los creyentes en la gran tribulación. Toda esa gente que se vende a hacer el mal en esa época lamenta de una manera espectacular, y hay expresiones literales del dolor, del desasosiego, de la crisis que sufre esa gente vendida a hacer el mal en tiempos del Apocalipsis, cuando ve a Cristo descender, cuando ve la señal del Hijo de Dios en los cielos para su regreso. Ese es el dolor final. La Escritura dice que muchos buscarán la muerte, y la muerte, hablando en términos paradójicos y simbólicos, la muerte huirá de ellos. Hay mucho que dice Apocalipsis en cuanto al momento cúlmine en el cual los hombres de ese sistema final bestial y diabólico tendrán que enfrentarse cara a cara con el juicio de Dios aquí en la tierra. Algunos morirán en la gran tribulación, otros tendrán que enfrentar directamente a Jesucristo cuando descienda del cielo. Y Jesucristo será visible. No estamos hablando de ninguna magia, ni de ninguna mística, ni de ninguna cuestión alegórica. Será un juicio literal. Todo esto será principio de dolores, apuntando al juicio final. Entonces, fíjense cómo Jesucristo caracteriza ese periodo. En ese entonces, en el transcurso de ese proceso del cual los discípulos quieren saber, dice Jesús: os entregarán, está hablando de los judíos, para ser atribulados. Los judíos, precisamente, Apocalipsis nos hace ver cómo el anticristo va a perseguir al pueblo judío en la gran tribulación, porque gran parte del pueblo judío, por una cuestión de iluminación divina, se va a dar cuenta de que el anticristo es el Mesías falso, y va entonces a desistir de seguirlo. Y cuando el anticristo nota que ha sido descubierto especialmente por la iluminación que Dios le da a los descendientes de Abraham, a los israelitas en la gran tribulación, él se da cuenta de que no va a haber forma de convencerlos. Ellos, por una obra de iluminación divina, se dan cuenta de quién es, y el anticristo los comienza a perseguir sistemáticamente, prácticamente a lo largo de los últimos tres años y medio de la gran tribulación. Jesús les anticipa: os entregarán para ser atribulados.
Está hablando a discípulos judíos que representan de alguna manera a los creyentes judíos de la gran tribulación. Jesús no solamente les dice que los van a entregar para ser atribulados, sino que también los van a matar. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Esto, de alguna forma muy sintética, resume todo aquel cúmulo de pasajes del Antiguo y de Apocalipsis que revelan al pueblo judío siendo iluminado por Dios, siendo milagrosamente preservado por Dios en la gran tribulación, rodeado de las naciones gentiles, no judías, que por haberse asociado con la bestia, el anticristo, comienzan una persecución sistemática y son aborrecidos a nivel global. Esta persecución, por supuesto, es una persecución que ocurrirá en el futuro, según interpretamos del libro de Apocalipsis y de esta escatología que estamos estudiando. Es interesante también señalar la cantidad de pasajes en los que providencialmente Dios levanta gente para proteger en todo lugar a la nación judía en tiempos de la gran tribulación, lo cual permite que todos estos judíos creyentes en el Mesías de la gran tribulación lleguen hasta el final y vean al Cristo descender en gloria a la tierra. Veremos esto en Mateo 25 porque se narra explícitamente. El versículo 10, entonces muchos, fíjense qué interesante, esto lo habíamos previsto, entonces muchos se escandalizarán. Jesús no sale del contexto de los judíos. Muchos judíos se escandalizarán. Los judíos estarán divididos. Habrá quienes estén del lado de la bestia y habrá quienes por una obra iluminadora de Dios se hayan dado cuenta de que es un engañador y esperen al verdadero Mesías. Y habrá un gran escándalo, que es lo que ha caracterizado la crisis del pueblo judío desde que rechazaron a Cristo en la primera venida. Este gran escándalo. Dice que habrá traiciones, se entregarán unos judíos a otros judíos. Si ustedes no se salen del contexto e interpretan bien, todo esto cobra cada vez más y más sentido. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán en ese tiempo y engañarán a muchos. Soy consciente de que muchos de ustedes quisieran saber por qué en tiempos de la gran tribulación muchos profetas se levantarán. Todos tenemos clara la imagen del anticristo como el mayor falso profeta. Y la mayoría de los creyentes no creen que el anticristo tenga competencia, pero se equivocan. Se equivocan porque no estudian lo suficiente la escatología. En los últimos 3 años y medio, quiero abrir un pequeño paréntesis y dejarles algo para que piensen, algo que vamos a estudiar en Apocalipsis. Pero en los últimos 3 años y medio, el anticristo se convierte en una figura que ya no aglutina, no concentra a todo el mundo. Para empezar, los judíos, muchos, se dan cuenta de que es un falso Cristo. Y en el mundo musulmán hay profecías dentro del Corán que habla acerca de los mesías que vendrán a rescatar
a los musulmanes e incluso a los judíos de la simiente de la simiente musulmana, para hacerlo simple. Claramente, cuando el evento de la mitad de los 7 años en el cual el anticristo se sienta en el trono de Jerusalén profanando el templo, y muchos judíos se horrorizan al ver que es el falso Mesías, todo lo que hasta ese momento se compartía en una visión, digamos, holística, que incluía a todas las religiones, ¿no? Todas las miradas estaban puestas sobre la bestia al principio, cuando él se muestra un político, un diplomático superdotado que soluciona un montón de problemas. Bueno, todo el mundo parece estar obnubilado al principio con la imagen de él. Pero cuando él se sienta en el trono y profana el templo en Jerusalén, se genera mucha oposición hacia él. De hecho, vemos que las grandes facciones que entran en conflicto con Israel en ese tiempo es debido al hecho de que toda esa unidad que había al principio de los 3 años y medio se rompe. Y evidentemente el pueblo musulmán, que es muy grande, con sus propias profecías y con sus propios profetas, estará predicando acerca de que ellos son los restauradores de la fe. Es fácil prever que muchos judíos, desencantados con la figura de la bestia, ahora van a empezar a mirar para otro lado, probablemente a las profecías y a las escrituras musulmanas, que también habla de profetas, de Mesías. Y no serán pocos, serán muchos. Serán muchos las promesas de profetas que se levanten en oposición al Mesías falso, al anticristo. Y Jesús les dice, miren, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos que están interesados en la figura del profeta, como lo serían los judíos y los musulmanes. Y por haberse multiplicado la maldad, claro, estamos hablando ya de la gran tribulación avanzada, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, quiere decir, el que llegue en fe hasta el fin de ese periodo de prueba, la gran tribulación, este será salvo, este dará evidencia de que es un verdadero creyente. Este versículo muchas veces se ha sacado fuera de contexto, terriblemente fuera de contexto. Muchos predicadores a los que le falta estudio lo aplican a la iglesia y dicen que la iglesia no solamente va a pasar por la tribulación, sino que este es un versículo que prueba que los creyentes la iglesia va a entrar en el Apocalipsis y que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero están rompiendo una ley básica de hermenéutica, de interpretación, que es que el público al cual se le está hablando acá no es la iglesia, es Israel, son los judíos de la gran tribulación. Pero objetivamente aplicado a estos judíos de la gran tribulación, aquellos que tengan la fe verdadera, sin dudas, no tendrán ninguna dificultad en perseverar en la fe hasta el fin. Hasta el fin, ya sea de sus propias vidas o hasta el fin de ese periodo, ¿no? Pero este pasaje aplica exclusivamente a los que van a estar siendo puestos a prueba en el tiempo de la gran tribulación. Permítanme, me viene un versículo a la mente que tiene que ver con para que vean el contraste.
En Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Jesús le habla a la iglesia en general. Algunos me dirán, no, le habla en Apocalipsis 3:10, no le está hablando a la iglesia en general, le está hablando a la iglesia de Filadelfia, como dice acá. Bueno, a ver, amigos, al final de cada una de las 7 epístolas de Apocalipsis, ustedes pueden leer una frase que se repite, y es la siguiente: el que tenga oído, dice Jesús en todas las epístolas, estas 7 iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Estas cartas, aunque son dirigidas individualmente a 7 iglesias de la época, son cartas que son intercambiables. Son mensajes específicos, pero vale para todas las iglesias. En una palabra, Apocalipsis 2 y 3, con sus 7 mensajes a las iglesias, es un mensaje en general a la iglesia de Cristo. Y en Apocalipsis 3:10 dice a los creyentes, aplicado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice a los creyentes, yo también, dice Jesús, te guardaré de la hora de prueba, de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo. Repito, Apocalipsis 3:10 le dice a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra, los moradores de la tierra. Esta expresión, los que moran en la tierra, aparece entre 5 y 7 veces en el libro de Apocalipsis, los moradores de la tierra, de diferentes formas, la misma expresión en griego. Esta expresión se refiere y caracteriza a las personas que no creen, a las personas, es alucinante estudiarlo y llegará el momento de hacerlo en el griego. La expresión en sí habla de gente que está aferrada a las cosas de este mundo, a este sistema, a esta tierra. Gente que no tiene fe, gente que no cree en un Dios, gente que no tiene fe en Cristo, gente que vive por lo que ve, gente que no es portadora del don de la fe, que es un regalo de Dios. Los moradores de la tierra, indistintamente donde aparece en Apocalipsis, caracteriza a aquellas personas que no solamente no creen en Dios, sino que en el contexto de Apocalipsis siguen al anticristo. Y acá Jesús dice a la iglesia, yo a vos te voy a guardar de la hora, cuando llegue la hora de probar a los que moran en la tierra. Fíjense que dice, la prueba va a venir sobre todo el mundo. Yo te voy a guardar de esa, de la hora de esa prueba. Es tremendo. Vuelvo a Mateo 24. La iglesia no está en la gran tribulación. Se podría demostrar de muchas maneras, y creo que lo vamos a ir haciendo en los estudios de escatología y de Apocalipsis. Sin querer y queriendo vamos a demostrar que la iglesia no pasa por la tribulación, que son errores bastante ingenuos de interpretación los que han llevado a algunos creyentes a creer eso, porque simple y llanamente sacan versículos fuera de contexto, como este que ustedes ven acá, ¿no? Que dice, el que persevere hasta el fin será salvo, no aplica a los creyentes de la iglesia, aplica a los judíos que estarán siendo probados en ese tiempo. Y una prueba más, y termino con este pasaje aquí, dice Jesús,
y será predicado este evangelio del reino. Noten esta expresión, reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. He dicho muchas veces que en la Escritura, si se hace un estudio serio, teológico, hay que diferenciar el evangelio de la gracia de Dios, sobre el que el apóstol Pablo hace tanto énfasis, del evangelio del reino. Son dos buenas nuevas completamente diferentes. La buena nueva del reino, el evangelio es buenas nuevas. El evangelio del reino consistía en que las buenas nuevas, cuando Jesús estaba ofreciéndolo, la novedad, la bendición, era que el rey había llegado y que estaba ahí tal como se lo había prometido a Israel. Pero Israel lo ignoró, lo rechazó y lo crucificó. Ese evangelio, las buenas nuevas de que el rey había llegado, fue suspendido. El reino no se ofrece más. El reino fue suspendido. El reino es una expresión literal de la voluntad política de Dios de establecerlo aquí en la tierra. Eso va a pasar en la segunda venida. Lo que la iglesia predica hoy es el evangelio de la gracia de Dios para todos los pecadores. El evangelio de la gracia, las buenas nuevas, consisten no en anunciar que el rey llegó, sino en anunciar que Jesucristo murió por todos los pecadores y que ofrece gratuita salvación a aquel que se arrepiente y cree en él. Hay una diferencia abismal entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Y nunca se usa de manera intercambiable. Siempre que se usa de una o de otra forma, el contexto indica que hay otra idea de fondo. Cuando Jesús dice acá, haciendo alusión al tiempo de la gran tribulación y de los judíos y de los incluso no judíos dentro del periodo de Apocalipsis, que sean salvos, lo demostrarán hasta las últimas consecuencias. Jesús dice, en esas instancias será predicado este evangelio del reino. ¿Por qué dice Jesús este evangelio del reino? ¿Este porque es nuestro de la iglesia? No. Otra vez, el contexto. Este evangelio del reino es el que Jesús está ofreciendo en esos días a Israel. Estos son los días previos ya a su muerte. Jesús está todavía ofreciendo, incluso ya cerca de las instancias de la cruz, está diciéndole a Jerusalén que se arrepienta. Bueno, este evangelio del reino que Jesús estaba predicando a los judíos, Jesús le dice, este evangelio que yo les estoy ofreciendo a Israel, al final va a ser predicado en todo el mundo. ¿Quiénes van a anunciar el evangelio del reino a todo el mundo en la gran tribulación, bajo la persecución del anticristo? Los judíos. Los judíos son los que se van a convertir en ese tiempo y van a ser los evangelizadores diciendo, tenemos el evangelio del reino. ¿Saben qué? Son las buenas nuevas del reino, venimos a predicar. El anticristo va a odiar eso. ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino? Que el rey está por llegar. El rey está por volver. El rey vuelve. El rey vuelve en cualquier momento, muy pronto. Ese será la buena nueva del reino en ese momento. Y será predicado en todo el mundo. Los judíos lo van a predicar en todo el mundo. Si leemos, cuando lleguemos a Apocalipsis y veamos el despliegue que Israel va a hacer de ese anuncio de que el rey estará próximo a regresar al mundo, es terrible. ¿Por qué se hará esto? Como dice Jesús, para testimonio a todas las naciones. Antes que llegue Jesús en la segunda venida,
para traer su reino, debe ser predicado el evangelio del reino por los judíos a todas las naciones en tiempos de Apocalipsis. Entonces vendrá el fin, lo cual equivale a decir la finalización del programa de esos 7 años de tribulación, que traen como sello la presencia del Rey. La presencia del Rey. Jesús va a abundar en más detalles. Fíjense que estamos recién en el versículo 15. Falta todo lo que resta del capítulo 24 y todo el capítulo 25. Ciertamente Jesús es muy diferente a los oráculos antiguos, ¿no es cierto? Amigos, ya está por hoy, ¿no? Es suficiente. 1:10, no me arrepiento de nada. Estamos estudiando la Biblia. Tenemos tiempo para jugar a la Play. Tenemos tiempo para mirar Netflix. Tenemos tiempo para un montón de cosas. Tendríamos que tener tiempo para tirarnos un ratito si nos interesa. La escatología, ¿no? Las profecías, todo eso. Tendríamos que tener 1 horita por semana como para dedicarle. ¿Qué sé yo? No sé. Digo, me parece. Amigos, nos vemos la próxima. El fin de semana, tal vez, con Manuel Rodríguez Pérez. Estamos siguiendo este libro hermoso. Les invito a seguir esa serie. Va a haber muchos videos sobre el tema. Les invito a seguir todos los videos. Yo creo que están todos relacionados y de todo se puede aprender algo. Les mando un abrazo grande. Cuídense, nos estamos viendo.